¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar una serie de videos referente a la electrónica. Entonces, esta serie se va a llamar De Cero Experto y vamos a empezar a hablar primeramente de las fuentes lineales. También tenemos fuentes que se llaman conmutadas, que son mucho más eficientes. Vamos a empezar con fuentes lineales porque son más fáciles de entender. Vamos a hacer el diagrama. Les voy a estar mostrando, conforme avanzamos los videos, cómo medir los componentes tanto fuera de la placa como en la placa. Entonces, repito, va a ser una serie de videos de fuentes de alimentación y vamos a empezar con fuentes lineales. Posteriormente vamos a seguir avanzando, aprendiendo y vamos a terminar con las fuentes conmutadas. Entonces, repito, empezamos con fuentes de alimentación lineales. Entonces, en las fuentes de alimentación lineales, pues obviamente yo tengo la entrada de voltaje. ¿Sí? Ahí está la entrada de voltaje, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, para el caso de México, yo tengo entrada 120 voltios de corriente alterna a 60 Hz. En otros países, pues pueden tener el doble de voltaje de corriente alterna, pero a una frecuencia de 50 Hz. Entonces, avanzo y me voy a topar aquí, me voy a encontrar aquí con un fusible. Sigo avanzando, ¿sí? Esta línea continúa tal cual, ¿sí? El siguiente componente con el que me voy a encontrar en una fuente lineal es un transformador, ¿sí? Un transformador no es otra cosa más que bobines de alambre, ¿sí? Y bobines de alambre se refiere a que es alambre y estoy haciendo un rollo de alambre, ¿sí? Una bobina, ¿sí? Y cuando hacemos circular corriente eléctrica por una bobina, se genera un campo magnético, ¿sí? Y para intensificar ese campo magnético, aquí el transformador lleva un núcleo de ferrita, ¿sí? Lleva un núcleo de ferrita el transformador. Entonces, en la salida del transformador, yo también pues, tengo aquí la salida, y entonces tengo aquí también bobina, ¿no? ¿Sí? Y listo. Ahí está mi salida del transformador. ¿Sí? Entonces, a la salida del transformador yo tengo un voltaje reducido. La idea del transformador, yo puedo hacer dos cosas con un transformador. Si entrara la corriente por este lado, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Yo incrementaría el voltaje, ¿sí? De este lado tengo menos vueltas de alambre, de este lado tengo más vueltas. Entonces, si la corriente entrara de este lado, yo aquí aumento el voltaje. Pero estoy entrando de donde hay más vueltas a donde hay menos vueltas. Aquí estoy bajando el voltaje. Y otra cosa que también puedo hacer con el transformador es acoplar impedancia, que se usa en los transformadores de audio, en los amplificadores, ¿sí? Entonces el transformador, cuando es para acoplar impedancia, pues tiene las mismas vueltas en el primario que en el secundario. Entonces repito, yo puedo hacer tres cosas con el transformador. Puedo reducir voltaje, o sea, pasar de aquí donde tengo más vueltas hacia donde hay menos vueltas, estoy reduciendo voltaje. Si fuera al revés, entrar la corriente de este lado, donde tengo menos vueltas, hacia donde hay más vueltas, estoy incrementando el voltaje. O puede ser que tengan las mismas vueltas, primario y secundario, el transformador, primario y secundario el transformador. Si tienen las mismas vueltas, estoy acoplando impedancia, ¿sí? Entonces, vamos a recapitular. Tengo la entrada, que son, para el caso de México, 120 voltios con corriente alterna, 60 Hz. Y entonces tengo el caso que esta sería línea,
y este es neutro, ¿sí? Y donde tengo línea, pues siempre le voy a poner un fusible de protección. Y en el neutro, pues no ponemos fusible. Y llego directamente al primario, aquí está, primario del transformador. Ese es el secundario del transformador, ¿sí? Bobina primaria, bobina secundaria. En la salida del transformador, yo voy a tener un voltaje reducido, porque observen que estoy yendo de donde tengo más vueltas de alambre a donde tengo menos vueltas. Entonces aquí estoy reduciendo voltaje. Esa es la idea que quiero. Entonces voy a bajar el voltaje, supongamos, lo voy a bajar a 12 voltios. Pero sigo teniendo corriente alterna a la misma frecuencia que la que me entrega la red. Entonces en este caso también a 60 Hz, o sea, a muy baja frecuencia. Pero aquí yo ya bajé el voltaje, ¿sí? Vamos a suponer que ese transformador tiene una capacidad máxima de potencia eléctrica en el primario de 120 watts. Entonces, por tal motivo, si tengo una potencia eléctrica máxima en el primario de 120 watts, entonces, ¿cómo obtengo el valor de la corriente? Porque recordemos que la ley de Watt dice que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, potencia 120 watts igual a voltaje 120, lo que tengo de alimentación, 120 voltios por la corriente. La desconozco la corriente. Entonces, tengo que despejar la corriente. Entonces sería I es igual a 120 watts dividido entre 120 voltios. 120 watts entre 120 voltios me da una corriente de 1 amper. Bueno, aquí tengo 1 amper. Si yo multiplico 120 voltios por 1 amper me da 120 watts. Entonces aquí tengo 120 watts. Perfecto, aquí está. Si quieren saber más de la ley de Watt, esta es la ley de Watt, voltaje por corriente, escríbanme en los comentarios y puedo hacer un video explicando más a detalle la ley de Watt. Entonces, aquí en mi salida, que la idea es que estoy bajando el voltaje, pues si se fijan estoy bajando el voltaje de 120 voltios a 12 voltios, es un factor de 10. Entonces yo debería tener aquí, teóricamente, pues también de salida 120 watts. Para yo tener 120 watts aquí, y repito, aquí tendría la salida teóricamente 120 watts, la misma potencia que entra, la misma potencia que sale. Entonces para yo llegar a 120 watts, me voy a poner un poquito acá abajo, 120 watts, ¿sí? Es potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces tengo 120 watts es igual a voltaje 12 voltios en el secundario, 12 voltios por la corriente, que en este caso la desconozco, supongamos. Entonces quedaría corriente es igual a 120 watts entre 12 voltios. 120 watts entre 12 voltios. Aquí tengo que la corriente es igual, 120 entre 12 son 10 amperes. Entonces teóricamente yo debería tener un amperaje máximo que puedo sacar de ese circuito de 10 amperes a 12 voltios. Pero ¿qué creen? No se puede. Mi amperaje en el secundario no va a ser 10 para este caso específico. ¿Por qué? Porque en el transformador tengo pérdidas en forma de calor. O sea, yo pasar corriente, o sea, ese transformador se va a calentar. Esa energía eléctrica que está entrando se está perdiendo una parte en forma de calor. Entonces ya me pierde eficiencia, ¿sí? Entonces yo nunca voy a tener aquí
la misma potencia que tengo a la entrada. Siempre voy a tener menos a la salida. Entonces ahí es donde está entrando en juego la eficiencia. Lo pongo en contexto porque las fuentes conmutadas son muy eficientes. No tienen tantas pérdidas. A diferencia de los circuitos lineales, que en este caso, recuerden que ese circuito es un circuito lineal. ¿Y qué sucede con los circuitos lineales, de fuentes lineales? Que pues son pesados, son costosos, ¿sí? Porque ocupa un transformador más grande, ese transformador para llevar más potencia en el secundario, para poder llevar más potencia de este lado, pues necesito más vueltas de alambre, necesito que sea más grueso el cable para que pueda soportar más corriente. Y al haber más corriente, se va a calentar más. Entonces es un juego que no conviene meterse a jugar. Por eso existen las fuentes conmutadas, que repito, son muy eficientes, ¿sí? No tienen tantas pérdidas en forma de calor, ¿sí? Pero bueno, estamos con el ejemplo, repito, de las fuentes lineales y empezamos con esta, repito, porque es más fácil de entender. Entonces, yo continúo con el secundario transformador. Permítanme un segundo. Entonces, yo continúo con el secundario transformador y entonces yo me voy a encontrar con un puente de diodos, un puente rectificador, ¿sí? Es un puente rectificador, ¿sí? Ahí está mi puente rectificador y, perdón, esta línea no va aquí, perdón, esta línea no va aquí, perdón. El curso es 100% en vivo, entonces me puedo equivocar, pero bueno, lo estoy corrigiendo para no continuar. Entonces, observen, voy a cambiar de color. Aquí yo tengo la entrada de corriente alterna. Entonces, la corriente alterna tiene esta forma, ¿no? Entonces aquí tengo corriente alterna. Y aquí en la entrada, pues también tenía yo corriente alterna, ¿sí? Entonces, yo en este punto voy a sacarlo hacia acá. Lo voy a marcar más para no interrumpir el texto que escribí aquí. Y tengo esta línea, ¿sí? Y yo, al pasar la corriente alterna, pasarla por un puente de diodos, que es un juego, es un arreglo de 4 diodos, yo aquí ya tengo voltaje de corriente directa. Entonces yo aquí tengo el positivo, ya no es alterna, señores. Aquí en este punto ya es corriente directa, voltaje de corriente directa. Aquí tengo el positivo y aquí cambio de color. Aquí tengo el negativo, ¿sí? Ya tengo voltaje de corriente directa, ¿sí? Y ahí en el momento que yo tengo voltaje de corriente directa, voy a pasar esta corriente directa, la voy a pasar por un filtro, la voy a filtrar, la voy a... ahorita les explico por qué. Entonces yo aquí voy a colocar aquí un capacitor, ¿sí? Ahí está mi capacitor. El capacitor en este caso va a tener polaridad, va a estar marcado con positivo y negativo. Se llama un capacitor polarizado. Ahorita les explico por qué ponemos este capacitor, ¿sí? Luego salgo de aquí, ¿sí? Continúo la línea y entonces yo tengo aquí un regulador de voltaje, que puede ser, por ejemplo, un 7805.
suponiendo que voy a sacar un voltaje de 5 voltios. Entonces uso un regulador lineal de un 7805 que me va a dar 5 voltios, ¿sí? Aquí está 0,5, 5 voltios, ¿sí? Y luego sale, ¿sí?, del regulador, y luego pongo un capacitor, ¿sí? Pongo otro capacitor, pero este capacitor que pongo aquí no es polarizado, ¿sí? Entonces continúo, ¿sí? Recuerden que aquí yo tengo positivo, aquí yo tengo negativo, porque ya es corriente directa, ¿sí? Voltaje de corriente directa. Y después de aquí, ¿sí?, después de aquí, del capacitor este último que acabo de poner, aquí yo tengo ya mi voltaje, mi voltaje de alimentación ya disponible, ¿sí? ¿Cuánto tengo? 5 voltios de corriente directa, ¿sí? 5 voltios, corriente directa a la salida, ¿sí? Ya están disponibles para usarlos, ¿sí? Entonces, vamos a explicar a detalle, ¿sí? Me falta, perdón, aquí hay una conexión entre el regulador aquí en medio al negativo, ahí está, ¿sí? Entonces tengo en el regulador aquí entrada, negativo y salida, ¿sí? Entrada de voltaje, salida y el negativo, ¿sí? Entonces el regulador me está manteniendo un voltaje estable de 5 voltios, ¿sí? Pero para hacerlo disipa calor, ¿sí? O sea, el voltaje excesivo que yo tengo, supongamos que ese transformador me entrega 12 voltios. Entonces, esos 12 voltios, para tener acá 5, son 7 voltios. Esos 7 voltios los tiene que disipar en forma de calor. Esa energía extra la tiene que disipar este regulador, ¿sí? Entonces, por eso a veces se van a encontrar que el regulador está apoyado en una placa de aluminio, que es un disipador de calor. Es para ayudarlo a que se deshaga de ese calor, porque si no se quemaría por exceso de temperatura. Y esto es muy común que suceda en las fuentes, porque todo esto está generando calor en la alimentación. Al igual sucede con las fuentes conmutadas, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Aún así, vamos a explicar a detalle otra vez desde la entrada de la alimentación, ¿no? Entonces, repito, esta es una fuente de alimentación conmutada y voy a explicar ahora sí a detalle qué sucede en los componentes. Entonces, yo aquí tengo la alimentación, corriente alterna, 120 voltios, 60 Hz. La línea continúa y se encuentra primeramente con un fusible. Es un fusible de protección para algún corto. Luego llega aquí a la bobina primaria del transformador y cierra circuito con el neutro, ¿sí? Perfecto. Luego tengo el transformador, obviamente, tengo que el núcleo es de ferrita, aquí está esta división, ¿sí? No hay contacto directo entre las bobinas. Luego tengo la bobina secundaria del transformador y obsérvese que es más pequeña o que tiene menos alambre en la bobina el secundario que el primario, porque estamos bajando voltaje. En este caso de 120 voltios de corriente alterna 60 Hz a 12 voltios corriente alterna 60 Hz. Repito, estamos bajando voltaje. Pero sigo teniendo aquí en la salida, todavía aquí, sigo teniendo corriente alterna, ¿sí? Entonces la corriente alterna, ¿cómo se visualiza? Pues tiene una onda particular, una forma de onda muy particular, la corriente alterna. Se le llama onda sinusoidal. Entonces yo tengo aquí algo así, ¿sí? Esta es la forma de onda de la corriente alterna, ¿sí? Eso es corriente alterna, es la forma de onda, ¿sí? Se llama onda sinusoidal. Yo aquí tengo el 0 y aquí tengo voltaje positivo y aquí tengo voltaje negativo. Entonces, corriente alterna significa que está alternando entre positivo y negativo, ¿sí?
Todo eso tengo desde la entrada hasta el secundario del transformador. Después del puente de diodos ya tengo corriente directa. Observen aquí. Después del puente de diodos, ¿sí? Porque aquí está la entrada, miren, entra aquí, voy a marcarlo. Entra el voltaje de corriente alterna aquí, entra voltaje de corriente alterna aquí, y en la salida, a partir de la salida del puente de diodos, aquí está el puente de diodos, te lo explico, ya tengo corriente directa. Observen, aquí tengo, saco la línea y esto es ya positivo, voltaje, corriente directa, ¿sí? Pero el voltaje de corriente directa que sale del puente de diodos tiene esta forma. Fíjense lo interesante. Tiene esta forma, ¿sí? Tengo aquí 0 voltios, aquí estaría el negativo y aquí está el positivo. Este ya es DC, corriente directa. Si se fijan, la función del puente de diodos es eliminar la parte negativa de la onda. Vean aquí, tengo parte negativa, positiva, negativa, se va alternando, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, ¿sí? Sigo avanzando. Entonces, esta onda se repite, ¿sí? La idea del puente de diodos es eliminar la onda negativa y pasarla hacia arriba, ¿sí? Esta onda que está aquí, pasarla para acá. Es esto, hagan de cuenta, miren, así. Bueno, lo voy a marcar aquí diferente para que se entienda. Estoy haciendo esto. Espero se entienda, ¿sí? Esta parte negativa la estoy mandando acá hacia arriba. Elimino la parte de la onda negativa y la convierto en positiva. Esa es la idea del puente de diodos. Esa es la función del puente de diodos. Entonces ya tengo mi forma de onda, tiene esta característica. Pero, ¿qué sucede? Yo tengo aquí un voltaje máximo. Aquí está, voltaje máximo. O sea, el punto máximo al que llega la onda. Aquí, punto máximo que llega la onda. ¿Sí? Un voltaje máximo. ¿Sí? Y tengo 0 voltios, 0, 0, o sea, tengo caídas de voltaje, vean. Aparto del 0, llego voltaje máximo, luego empieza a caer el voltaje, llega a 0, aumenta voltaje, llega al voltaje máximo, llega a 0, cae a 0, ¿sí? Va disminuyendo, va aumentando, llega al máximo, va disminuyendo, llega a 0, va aumentando, llega el voltaje máximo, disminuye y llega a 0. Con esto no puede trabajar la electrónica. Lo que yo conecte aquí, como una carga de este lado, no puede funcionar así. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un capacitor, que es este que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar la corriente, ¿sí? Esta forma de onda la vamos a modificar con este capacitor. Entonces, ¿cómo va a quedar la forma de onda después de este capacitor? O sea, la salida de este capacitor. Una vez que la corriente directa pase por este capacitor electrolítico, ¿cómo voy a tener la onda saliendo? O sea, ya sería aquí, miren, ya saliendo acá, saliendo acá de este lado, aquí digamos, ¿no? ¿Cómo voy a tener la forma de onda ahí? Interesante. Voy a seguir teniendo corriente directa, ¿sí? Eso no va a cambiar. Sigo teniendo corriente directa, pero lo que sí va a cambiar es la forma de la onda. Entonces aquí en este caso la forma de la onda va a ser así. En lugar de tener, en este caso, como estábamos así, ¿se fijan? Como estaba aquí arriba, lo estoy poniendo así para que se entienda mejor. En lugar de que esté así la onda, va a estar así. O sea, tengo unas pequeñas caídas aquí de voltaje. Vean aquí, tengo unas pequeñas caídas y luego sube, ¿sí? Tengo unas pequeñas caídas y luego sube. Tengo unas pequeñas caídas de voltaje, pero ya tengo el voltaje más estable, ¿sí? Recordemos cuánto. Pues a lo mejor ese transformador en su secundario tiene un voltaje, lo dije hace ratito, pues de 12 voltios. Aquí está, 12 voltios. Entonces, con estas pequeñas caídas que tengo, a lo mejor el voltaje lo pudiéramos medir, obviamente, pudiéramos medir el voltaje con un osciloscopio, medir el voltaje que sale del transformador y medir la forma de la onda con un osciloscopio.
Pero aquí yo puedo tener a lo mejor, no sé, en lugar de tener 12 voltios constantes, a lo mejor tengo, no sé, 10 voltios, un ejemplo, de corriente directa, ¿sí? En promedio, porque recuerden que está cayendo un poco y luego sube, baja un poco y luego sube, baja un poco y luego sube, pero jamás va a llegar a cero, a menos que este capacitor se dañara. Si este capacitor se daña, ya no tengo esta forma de onda, esta que está aquí arriba, ya corregida, filtrada, ¿sí? Entonces ya le entrego el regulador de voltaje, aquí está el regulador de voltaje, que su función va a ser bajar el voltaje que está entrando, aquí está el voltaje que está entrando, que en este caso digamos que fueran 10 voltios de corriente directa, y lo va a poner estable a 5 voltios. Entonces ya después del regulador de voltaje, o sea, ya aquí saliendo del regulador, ¿sí? ¿Qué forma de onda voy a tener? Pues aquí está lo interesante. Aquí sigo teniendo corriente directa, ¿sí? Entonces ya mi voltaje de salida va a ser completamente estable. ¿Cuánto? Pues 5 voltios, porque es lo que quiero. Ese era un 7805, 5 voltios DC. Ya sé que no se alcanza a apreciar, perdón. Voy a ponerlo acá. 5 voltios DC. Ahí está, esa es mi salida, ¿sí? Constantes, vean la línea que está completamente recta, ¿sí? Ya tengo mi voltaje regulado, ¿sí? De manera constante para conectar mi carga aquí, a la salida, ¿sí? Y aquí tengo, obviamente, otro capacitor que es un capacitor cerámico que también me sirve para el filtrado, ¿sí? Ese es un capacitor cerámico. Los cerámicos no tienen polaridad, ¿sí? No hay que respetar positivo o negativo, no importa cómo lo ponga, lo puedo poner así, sus patas así o así, ¿sí? Estos que son polarizados, que sí marcan positivo o negativo, tengo que respetar el positivo con positivo, negativo con negativo, ¿sí? Bueno, señores, espero que se haya entendido. Si quieren comentar, adelante, escriban en los comentarios cualquier duda que tengan. Voy a tratar de responderles a todos. Y si quieren que ahondemos, que quieren que vayamos a un tema referente a esto, más profundo, la ley de Ohm, vamos a ver también ley de Ohm, vamos a ver ley de Watt, vamos, si quieren podemos hacer más ejemplos de las formas de onda, la corriente alterna, corriente directa, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa, escriban en los comentarios. Si te gustó este video, por favor suscríbete y dale me gusta al video. Nos vemos en la próxima. Excelente día.